Hola a todos, bendiciones de lo alto. Es para mí un placer estar acá con ustedes nuevamente, agradecida con Dios porque si estoy acá es por su gracia, es por su amor, estoy acá porque a Él le plació darme otra oportunidad, un nuevo día para seguir acá hablando de su palabra y siendo una mejor persona. Hoy traigo una reflexión muy importante y esperando que sea el Señor tocando sus corazones para que así quede esa semilla sembrada en ustedes, que Dios los bendiga, que Dios los ilumine. Y para dar inicio a esta reflexión, hagamos la oración inicial. Cierra tus ojos y acompáñame a orar. Padre amado, en este momento me presento delante de ti y te doy gracias por tu palabra. Porque tu palabra me dice, Señor, que soy lo que soy, que tengo lo que dice que tengo y lo que puedo hacer. En este momento me dispongo a recibir tu palabra y pongo en tus benditas manos mi mente, mi corazón, para que tu palabra entre en mí y quede dentro por siempre, como un gran tesoro, porque tu palabra es vida y edifica a todo aquel que la practica. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la reflexión de hoy es un poquito larga. Y vamos a empezar por decir de que al Señor le gustan las personas diligentes, personas que sean diligentes para servirle. Recordemos que el Señor ya dejó escrito en su palabra lo que desea de nosotros. Entonces debemos de ser diligentes para el servicio del Señor, porque el servicio al Señor está relacionado con la vida divina. Y no sirve de nada que prediquemos y expliquemos que Cristo es nuestro Salvador, que es el Salvador, si no impartimos vida entre los hombres. ¿Y cuál es la vida? Su palabra. Dios nos manda a ser impartidores de algo intangible. Así es su naturaleza. ¿Y cuál es eso? Su palabra. Porque esto tiene que ver con la vida. Es la realidad más grande del hombre que puede alcanzar en este mundo a través de la palabra de Dios, que debemos poner a su alcance mediante la palabra, llevando la palabra de Dios a, como dice en Mateo 28 del 19 al 20, que dice: por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, a toda criatura. Por lo tanto, a eso debemos de ser diligentes para llevar la palabra, es poner al alcance de sus manos la vida eterna que es en Cristo Jesús. Entonces, como dice la escritura en Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, dice que la ley fue por Moisés y por medio de Jesucristo fue la gracia y la verdad. Entonces, sabemos que su palabra nos lleva a toda verdad. Y es en su palabra donde está escrito todo lo que Él desea de nosotros y para nosotros. Ahí Él nos promete muchas cosas y allí también Él nos explica cómo serían las cosas en el mundo, que tendría muchas aflicciones, que vendrían muchas dificultades, pero con ella nos dejó muchas promesas para que nosotros tuviésemos fe y seguir adelante, perseverando y haciendo lo que a Él le agrada. Es precisamente en este punto donde la diligencia se vuelve un factor de mucha importancia. Pues para mantener el fluir de vida necesitamos ser diligentes.
Solo de esta manera la vida de Dios está activa en nosotros. Leamos los versos de Timoteo, en 2 de Timoteo 4:2. Dice así: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, dice esto, ¿verdad? Que debemos de predicar la palabra del Señor. Urgente. En circunstancias favorables y desfavorables. Dice que a tiempo y a distiempo, o sea, en todo tiempo, en todo momento es tiempo de predicar la palabra del Señor. A tiempo y a distiempo es con urgencia, porque estamos en los últimos tiempos. Y como decía en su palabra, ¿verdad? Que dice que nosotros, aunque las circunstancias sean desfavorables, siempre hablemos de la palabra del Señor. En Romanos 12:11 dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces dice que no seamos perezosos, que seamos diligentes. Entonces tenemos que ser diligentes, porque el Señor va a volver pronto, muy pronto. Debemos de seguir firme para lograr la victoria, para llegar hasta la meta, que la meta es vivir para Cristo, morir para Él y obtener esa corona de la vida. En Hechos 18:25 dice así, acompáñame a leer. Dice: este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces te habla de Apolos, ¿verdad? Fue muy diligente. Él hablaba de la palabra de Dios y él estaba haciendo la obra del Señor. El Señor es quien nos usa, el Espíritu es quien nos habla, el Espíritu es el que habla por medio de nosotros para que esta palabra llegue a sus vidas. Dice que la diligencia no empieza con el mucho que hagas, sino con la actitud interior que el creyente muestra hacia las cosas de Dios. Es tu actitud. O sea, que tú no sepas mucho de la palabra del Señor, eso no es excusa para que tú no hables de su palabra. Porque nosotros debemos de hacer lo que el Señor nos manda. Y en su palabra está escrito todo lo que Él desea que hagamos. De que queremos que nos alejemos por el bien de nosotros. Por lo tanto, debemos de mantenernos dispuestos y con un espíritu fervoroso. ¿Qué es un espíritu fervoroso? Fervoroso significa caliente, hervir. Entonces mantener nuestro espíritu caliente. La diligencia es estar atentos, dispuesto al servicio del Señor. Estar orando, estar meditando su palabra, estar en comunicación con Él. Para que así cuando llegue la tentación, no caigamos. En Mateo 26, del 36 al 41, dice así: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro:
estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces aquí nos habla de que él se sentía triste también. Él sintió deseos de ir a orar. Él vivía en constante oración con el Padre. Y él se sintió triste y él se fue. Le dijo a sus discípulos de que se mantuvieran en vela, que se estuvieran despiertos con él. Y no pudieron aguantar una hora. Habla de que el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. Entonces la carne, si nosotros no nos ponemos diligente a estar meditando la palabra del Señor, orando, en comunicación con el Señor, ayunando, entonces podemos caer en tentación. Y es por eso que debemos de estar en constante oración. Tenemos que ser diligentes en la obra del Señor. El apóstol Pablo dijo en la parábola de los talentos que no debemos de caer en la actitud de ese siervo malo, que este siervo quería que el Señor le dijera todo lo que tenía que hacer, pero no es así, porque ya el Señor ya les había dicho que ya les había dado lo que tenía que darles, y depende de nosotros, ya nosotros sabiendo lo que tenemos que hacer, depende de nosotros, que nosotros seamos las personas que busquemos cómo ir más allá de lo que Dios quiere de nosotros, ser mejores, actuar con diligencia y seguir adelante en el camino del Señor, haciendo lo que le agrada. Entonces debemos de empezar a hacer su obra. Si ya nos dijo lo que tenemos que hacer, porque su palabra dice lo que tenemos que hacer, entonces no vamos a decir, es que estábamos esperando que el Señor viniera y nos dijera. Ya nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces seamos diligentes y hagámoslo con amor a nosotros mismos también. Porque si nosotros no nos apartamos de lo malo, no somos diligentes a dejar aquello malo y a buscar lo bueno y a hacer lo correcto, entonces ¿qué nos espera? Morirnos sin Cristo. Y si nos morimos sin Cristo, sabemos qué es lo que nos espera, ¿va? El infierno. Entonces dice que la falta de diligencia nos convierte en perezosos. Como podemos ver, ahorita les voy a explicar un poco de esta parábola de los famosos talentos, que eso lo encuentran en Mateo capítulo 25, versículos del 13 al 30. Eso lo pueden leer en casita porque es bien largo, ¿verdad? Son muchos versículos. Entonces esta famosa parábola de los talentos, esto habla, ¿verdad?, de lo que les estaba hablando antes, ¿verdad?, de ese siervo malo, de que no, él quería que el Señor le dijera qué tenía que hacer cuando el Señor ya les había dado lo que tenía que darle. Porque si leemos esta historia, esta parábola, habla de los talentos que el Señor repartió y que se fue. Les dejó los talentos y se fue. Y después regresó y ya les pidió cuentas de lo que les había dado. Y este siervo, ustedes saben qué fue lo que le dijo, ¿ah? El siervo no hizo nada por temor. No debemos de poner los ojos en lo que el Señor nos pueda dar, sino en lo que ya nos dio. Y es ahí donde nosotros tenemos que accionar nuestra fe, nuestra diligencia, bajo la poderosa guía del Señor, y hacer lo que Él nos manda a hacer. Sabemos que lo contrario a la diligencia es la pereza. Y no hablamos de la pereza externa, que te levantes muy tarde de dormir, sino de lo que la Biblia habla, lo encontramos en Mateo 25, versículo 36. Dice así: necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Entonces, habla de eso, ¿verdad? De que muchas veces somos personas, o estamos actuando como ese siervo malo, que vemos las necesidades y no ayudamos, que vemos a aquella persona enferma, no la visitamos, no la ayudamos, no la apoyamos, no la animamos.
hablamos en cuanto a apoyo moral. No leamos la palabra, no oramos por ella. Aquellas personas que están presas, que están desnudas, que están hambrientas, no los vestimos, no los visitamos, no les alimentamos. Entonces, al Señor no le gusta esa actitud. El Señor quiere que nos movamos en fe, que nos movamos en amor, que ayudemos al necesitado. Por eso su palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si amamos, ayudamos. Si amamos, nos movemos en fe, en amor, y nos va a doler lo que el otro pasa. Sabemos, entonces no tenemos cómo poner excusas para no hacer lo que Dios nos manda. Si sabemos lo que Él quiere que hagamos, hagámoslo. Él es nuestra guía. Sabemos que en su palabra encontramos todo lo que Él quiere que nosotros cumplamos para así obtener la victoria. Dios quiere que seamos diligentes. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Mañana puede ser tarde, porque la muerte puede tocar a tu puerta hoy. Este es tu día. Cristo te ama. Trabajemos en su obra. Trabajemos con amor, con fe, diligentemente. Trabajemos mientras estemos en este cuerpo corruptible. Dios quiere usarnos, pero debemos tomar nuestra cruz, teniendo la fe de que en su tiempo el Señor nos va a dar la victoria, porque dijo que tendríamos aflicciones, pero Él nos va a dar la victoria si nos perseveramos, si mantenemos firme y si nos mantenemos en fe y en oración, haciendo lo correcto. Nosotros debemos de dejarnos usar, porque el Señor quiere usarnos como mayordomo en sus bienes eternos. Dios transmite lo divino a través de lo mortal. La iglesia dice, aquí tenemos un ejemplo de que la iglesia tiene 3 aspectos que la caracterizan. Y es la gracia de Dios, que ya la tenemos. El fruto del Espíritu Santo, que sabemos que son el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto lo pueden leer en Gálatas 5, del 22 al 23. Y el fruto del Espíritu Santo también nos lo dejó. Y el poder del Espíritu Santo, que son los dones. Y ya sabemos cuáles son los dones, ¿verdad? Como el de profecía, el de ciencia y muchos otros. Y esto lo encuentran en 1 Corintios 12, del 8 al 11, para que lo lean en casita. Todas estas cosas las tenemos. La iglesia, teniendo la gracia, el fruto y el poder del Espíritu Santo, tiene una necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? La oración. La oración. Porque si tenemos el Espíritu Santo, si yo tengo el Espíritu Santo, estoy completa. Si me mantengo en oración, si me mantengo orando, si me mantengo diligente en todas esas cosas, me voy a mantener firme. Y entonces voy a hacer lo que al Señor le agrada. Pero la necesidad de la iglesia es la oración. Porque está floja en la oración. La iglesia puede tener muchas comodidades. Pueden tener techo, comida, carros, celulares y todo eso. Pero muchas veces están flojos en la oración. Hay que orar constantemente. Como dice la palabra del Señor, orad sin cesar. En Juan 4:35 dice así: ¿no decís vosotros, todavía falta 4 meses y después viene la siega? He aquí yo os digo, alzad los ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Así dice el Señor. Porque los discípulos decían, faltan 4 meses, pero Él dice, levanta vuestros ojos y ved que ya. ¿Ves? Muchas veces hablamos de
de que tal vez así es que yo no acepto al Señor porque es que no tengo mucho tiempo, mañana quizás o pasado mañana o si ya estamos en los caminos del Señor, quizás nos llaman, porque, hermana, venga a orar porque tengo una necesidad o qué sé yo, y, mañana, y quizás es urgente y la persona nos llamó en la noche y, mañana, no, las cosas del Señor son para allá, porque tú no sabes si mañana es demasiado tarde. Entonces una mente diligente es una mente de que hace las cosas ya, hace algo para allá, le sirve al Señor para allá, busca cómo orarle al Señor para allá, las cosas ahora. O sea, viendo hacia adelante, pero haciendo las cosas en el presente. Porque tú no sabes qué pasa mañana. Entonces, debemos de ser como las 10 vírgenes, que hay una parábola de las 10 vírgenes que solo encontramos en Mateo 25, del 1 al 13, para que lo lean. Es muy lindo. Y habla de que debemos de tener nuestras lámparas encendidas y un poco más extra de aceite para que esta parábola lo que ilustra es que estemos preparados para la segunda venida de Cristo. Esto provoca que la vida de Dios se mantenga vibrante en nosotros, se mantenga activa. Un ejemplo de diligencia para anunciar a Cristo fue la mujer samaritana. Cuando ella escuchó a Jesús y se fue corriendo a Samaria a dar su testimonio a todas aquellas personas de ese lugar. Y algunos al escucharla creyeron en él, pero creyeron más cuando escucharon a Jesús. Entonces, debemos de ser diligentes llevando la palabra del Señor a toda criatura, a todos los lugares, para que así las personas escuchen la palabra del Señor, aquellos que no la habían escuchado, para que el Señor toque sus corazones, para que estas personas lleguen a los pies de Cristo, para que no se pierdan, porque para eso vino Jesús y para eso dio su vida, para que tú no te pierdas, para que tú te arrepientas de todo aquello malo, de todo aquello que te aleja de Él, y así tú te arrepientas y llegues a sus pies. Solo Él da vida eterna, solo Él es fiel, solo Él te ama con amor incondicional. Cristo te ama, nadie te va a amar como Él. Búscale ahora que es tiempo. En Salmo 36, 9 dice así, porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz veremos la luz. Entonces, habla esto, que si tenemos la luz divina y somos diligentes, veremos más luz. Veremos las virtudes divinas que se multiplicarán en nuestras vidas. Todo lo divino que queremos que se multiplique requiere diligencia. Entonces, sigamos adelante, sigamos perseverando, sigamos siendo diligentes llevando la palabra del Señor, porque el Señor quiere que llevemos su palabra para que nadie se pierda, para que así las personas lleguen a sus pies, busquen de Él, se arrepientan, que las personas entiendan que Cristo las ama, que Cristo nos ama, que dio su vida por nosotros, que dio su vida para que nosotros nos arrepintamos y lleguemos a sus pies. Trabajemos en la obra del Señor, llevando su palabra, en tiempo y fuera de tiempo, llevando su palabra en tiempos buenos y en tiempos malos, hablando de Él a todo tiempo, a toda persona, porque para eso somos llamados, para llevar las buenas nuevas del Señor, para que así nadie diga cuando el Señor les pida cuentas, que no escucharon, que no sabían de su palabra, que nadie les habló de Él. Entonces tenemos que llevar esa palabra para que toda aquella persona que crea en Él se arrepienta y el Señor les dará el derecho, cuando lo aceptan, de ser llamados hijos de Dios y así obtengan la vida eterna si perseveran en su camino, si perseveran en el Señor, si terminan y cumplen la meta, si corren su carrera, si se levantan en fe, en oración, siguiendo el ejemplo de Jesucristo y morir en Él, vivir en Él y morir en Él, para así tener una nueva vida después de la muerte. Y eso es lo más maravilloso. Cristo te ama, Cristo te espera, arrepiéntete, no dejes pasar esta oportunidad porque, como te decía, mañana puede ser tarde. Agradezcamos a Dios en todo tiempo. Yo le agradezco por todo y le agradezco porque estoy acá compartiendo su palabra, porque dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán.
Entonces acá estoy hablando para que esta palabra quede en sus corazones, para que esta palabra restaure vidas, para que esta palabra nos haga entender que como cristianos debemos de ser diligentes, llevando la palabra del Señor, orando constantemente, velando, perseverando, amando al otro, estar atento a las necesidades del otro, no dejar las cosas para mañana, que si nos necesitan para hoy, vamos a ir donde aquella persona que nos necesitan, estar atentos a la obra del Señor. Así es que te bendigo en el nombre de Jesús. Fue un placer estar acá con ustedes nuevamente. Me alegra tanto de que hayan terminado de ver este video y que Dios los bendiga, que sea el Espíritu Santo convenciéndolos de todo, tocando sus corazones, iluminándolos, y que sea el Espíritu Santo limpiando sus vidas, nuestras vidas, la atmósfera, los aires, las enfermedades y todo. Tengamos fe de que todo lo que pidamos con fe en oración, Él nos lo hará en su tiempo. Así es que si estás enfermo, si estás enferma, si tienes algo que te hace sufrir, ponlo en sus manos. Pon tus cargas en sus manos para que así tu carga sea ligera. Pon tus cargas a Él. Con fe déjaselas a Él, que Él hará lo mejor. Tu milagro, ese milagro que pides, el Señor te lo dará mejor de lo que lo quieres. Te bendigo en el nombre de Jesús. Hemos llegado al final de esta pequeña reflexión. Acompáñame a hacer la oración final. Cierra tus ojos. Gracias, Padre bueno, por esta palabra. Gracias, Señor, porque eres maravilloso. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra llegó a mi vida y creo y declaro que quedará sembrada en mi corazón y en su tiempo dará frutos al 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.